Bien, decíamos que íbamos a contar de qué se trataba esta materia. Eh, bueno, en el día de hoy van a tener una práctica que es de aproximación a la materia. Esta práctica de aproximación a la materia que es para conocimiento de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Tartagal, que es bueno que ustedes conozcan cuál es la normativa que regula donde ustedes viven, o por lo menos donde ustedes estudian. Eh, Esa es la primera clase de hoy. Vamos a empezar hoy después de la teoría. Luego viene, ya van a recibir ustedes la información de qué día va a ser y a qué hora va a ser el control de lectura, que es un control de lectura diagnóstico. Es un control de lectura sobre la Constitución de la Nación, la Constitución de la provincia y la Constitución de la Nación. Es importante para nosotros un repaso para volverlos a conectar con estas dos herramientas fundamentales de toda república. Es a libro abierto, es por plataforma. Va a estar abierto varias horas, pero desde que ustedes entren tienen una hora para completarlo. Son 20 preguntas. La idea es que ustedes busquen, eh, que vayan buscando dentro de las constituciones para irse familiarizando. Ustedes ya han hecho derecho constitucional, derecho administrativo. Eh, por lo tanto, o derecho público, como lo hayan tenido, es importante volver a retomar, sobre todo concepto. Es importante que ustedes sepan el artículo 1, el artículo 5. eh, Tenemos que hablar de los poderes, poder ejecutivo, del Congreso y la Corte como poder judicial. Así que yo los invito a hacer este recorrido. Como es un control una suerte de diagnóstico, necesitamos que esté aprobado por lo menos con 6 puntos. Esto me está diciendo que por lo menos 12 o 14 preguntas tienen que estar con la respuesta correcta. ¿Qué pasa si no lo aprueban? Bueno, lo recuperan porque yo necesito que ustedes manejen esa información, manejen ese léxico, palabras, esos términos para que hablemos todos en el mismo lenguaje. Antes del primer parcial, que sería aproximadamente el 6 de mayo, antes del primer parcial, vamos a tener uno o dos controles de lectura, ya que en esta primera etapa es muy fuerte el contenido teórico. Esos controles de lectura tienen que aprobarse. Son condición para poder rendir el parcial. Puede ser un control de lectura o dos controles de lectura. Vamos viendo cómo ustedes responden en las clases y además en el primer punto, recuerden ustedes que prácticamente por clase se desarrolla una unidad, o sea que el ritmo es vertiginoso, verdaderamente. En el caso de que ustedes no aprueben el primer parcial, no esperamos a final del cuatrimestre, sino que se recupera inmediatamente dentro de los 7 o 10 días. ¿Por qué? ¿Por qué no esperamos al final? Es que este es un proceso de aprendizaje, de acumulación en capas. Si ustedes no entienden o no aprenden, mejor dicho, el, arti- el- la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, o sea, no puedo aprender la 2 si no aprendí la 1. Y no puedo aprender la 3 si no y no comprendo bien la 1 y la 2. Es un proceso de acumulación. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de acumulación es muy importante que ustedes, es muy importante, perdón que estaba dando entrada a compañeros,
Eh, es muy importante que ustedes lleven el ritmo. Esto es, la teoría se aplica inmediatamente en la práctica. Y la práctica es una clase teórica práctica. Al igual que la teoría, durante la teoría vamos a desarrollar algunos prácticos. Es decir, que ambas clases son de carácter teórico práctico. Nada más que la que llamamos teórica tienen un fuerte contenido teórico, pero permanentemente trae a colación ejemplos prácticos. Y cuando ustedes van a la clase de la práctica, tienen una introducción teórica y además tienen que ir leyendo lo que ya vimos en la teoría, porque en todos los casos se llega a la práctica, al ejercicio práctico, cuando ya se dio la teoría que es soporte de ese práctico. Bien, para el segundo parcial también podemos tener uno o dos controles. Eso vamos decidiendo según cómo avancen ustedes. En principio, la, mm, el segundo parcial sería la segunda semana de junio. Vamos a ver cómo estamos con el desarrollo de los prácticos y con el requerimiento de apoyo por parte de ustedes. Se puede, la materia plantea eh, tres regímenes. Un régimen que es para quienes puedan promocionar la materia, quienes regularizan la materia y quienes quedan libres y pueden ir a rendir en esas condiciones, no hay problema. Para acceder, básicamente para acceder a la promoción se necesita un promedio de 6. 6, no tener aplazos, ¿no? No tener aplazos. Y luego que aprueban los dos parciales con un valor de 6 o un promedio de 6, van a un examen integrador. Si desaprueban, pasan el primer parcial y van al segundo parcial, quienes desaprueben el segundo parcial tienen la instancia de recuperar. Bien, también es importante recordar o comentarles que supongamos que haya quienes estén en condiciones de promocionar, pero que hayan aprobado los dos parciales, pero no tengan, obviamente no tengan aplazo, pero supongamos que en definitiva el promedio les quede en 5. Bueno, nosotros hacemos un repechaje, ¿sí? Hay un repechaje para estar a tono con estos tiempos futbolísticos. Vamos a hacer un repechaje para aquellos que están en condiciones de promocionar, pero que no alcanzaron, no llegaron al 6. Bien, eh, el programa es amplio. Si nosotros podemos ver el programa, este año se cambió el programa. Hemos hecho un cambio, hemos decidido dejar fuera de todos los temas que ustedes ya tienen que haber visto, toda la parte preliminar. Vamos a hacer un repaso muy rápido de los conceptos que necesitamos que se desarrollen en la materia. Después vamos a hablar de municipios en esta instancia y vamos a hablar de sistema de administración financiera y vamos a hablar del sistema de control, que normalmente el sistema de control lo solíamos ver al, al final de la materia, pero vemos que resulta indispensable que el tema de control y responsabilidad del funcionario público lo demos al principio. Luego viene presupuesto, por supuesto, aunque suene a rima. Eh, Presupuesto, por supuesto, que es núcleo de la materia. Luego vamos a ver tesorería, vamos a ver bienes del Estado y hasta ahí estaría entrando en el primer parcial. Es bastante, ya con presupuesto tenemos un montón.
Y después iremos avanzando con sistema de crédito público, sistema de contrataciones, sistema de contabilidad gubernamental y por último la rendición de cuentas, que es a través de la cuenta general del ejercicio. Digamos que si tuviéramos una empresa son como una suerte de estados contables. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, todas las que surjan, no duden en manifestarlas, ¿sí? No se queden con duda, es lo peor que pueden hacer. Bien, vamos a empezar con el tema entonces. Entonces tenemos la administración pública, administración y contabilidad pública, y lo primero que vamos a hacer, yo siempre digo que cuando uno se presenta, uno se va a estudiar una materia, tiene por lo menos que saber qué quiere decir su nombre. Por eso es que vamos a comenzar por definir qué es contabilidad pública. Hasta aquí ustedes han venido desarrollando los distintos tipos de contabilidad, que es la contabilidad privada, la contabilidad que corresponde ese conjunto de normas, de procedimientos que sirve para registrar los hechos económicos que afectan el patrimonio de las personas, que nos sirve también para dejar constancia de las operaciones, para determinar resultados y para cumplir con normativas legales. Bien, además, a partir de ahí, cumplir, por ejemplo, con el pago de tributos. La contabilidad pública no responde a esa estructura de definición. La contabilidad pública, ustedes tienen que saber que ha sido conceptualizada en 1981 por un grupo de docentes, profesores de las materias de contabilidad pública. Y contabilidad pública en realidad no es ese conjunto de registros para determinar resultados y para cumplir normativas, no. La contabilidad pública, ¿sí? Es o tiene por objeto, vamos a explicarla por su objeto, tiene por objeto el estudio de la hacienda pública. Ustedes tomen cuenta, vayan anotando, hagan en su cuaderno, en su hoja, una línea para ir anotando todo lo que son palabras nuevas, porque nosotros vamos a trabajar con muchas palabras nuevas. La primera que aparece es contabilidad pública, que no se parece a la contabilidad que nosotros hemos venido estudiando. Y ahora vamos a la definición de contabilidad pública. La contabilidad pública vamos a describir y decimos que es la disciplina que estudia la hacienda pública. Y cuando decimos que estudia la hacienda pública, estamos diciendo que hay algo que nosotros no conocemos, o sea que es una palabra nueva que acá vamos a expresarla un poquito más adelante. Estudia la hacienda pública, pero la estudia con unas lupas especiales. La va a mirar, la va a estudiar, la va a examinar a la hacienda pública desde la perspectiva de su organización, de su gestión y de su control. Entonces, es mucho más que registros. Si estudia
Si estudia la hacienda desde el punto de vista de su organización, quiere decir que ¿qué es lo que estudia? La organización está comprendido, va a representar las distintas funciones que cumple la hacienda pública. Va a identificar los órganos del Estado encargados de cumplir las distintas funciones. Y va a estudiar también cómo se interrelacionan esas funciones dentro de la hacienda pública. La contabilidad pública estudia la hacienda pública también desde el punto de vista de su gestión. Va a estudiar qué rol cumplen dentro de la hacienda, el presupuesto, la forma de ejecutar el presupuesto, los elementos para el seguimiento de las etapas relativas a la ejecución del presupuesto, al régimen de contrataciones que es cómo adquiere los bienes el Estado, cómo los contratan, cómo esto incide en los contratos que celebra la administración, la hacienda pública, teniendo en cuenta que estamos frente a contratos administrativos, porque una de las partes va a ser el Estado, y las variaciones patrimoniales, tanto en lo que se refiere al aumento como a la disminución de bienes, como que pueden haberse generado en la construcción de bienes o en la venta de bienes. O sea, hasta acá vemos que la contabilidad pública estudia la hacienda pública desde la perspectiva de la organización, de la gestión y del control. ¿Cómo es esto del control? Que estudia el control. Porque la hacienda pública maneja fondos públicos y por lo tanto tiene que mostrar resultados. Si lo que se autorizó a hacer en el presupuesto, en el plan de gobierno, se cumplió. Y si no se cumplió, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, la contabilidad pública estudia la hacienda desde la perspectiva de la organización, la gestión y el control. Y como estamos en un régimen republicano de gobierno, así dice el artículo primero de la Constitución, entonces podremos hablar de una hacienda pública nacional, una hacienda pública provincial o una hacienda pública municipal. Pregunta. Entonces, la contabilidad pública estudia la hacienda pública desde la perspectiva de la organización, la gestión y el control. Y como estamos dentro de un régimen federal, podemos hablar de hacienda pública nacional, provincial o municipal. Bien, ¿qué es el Estado? Porque al hablar de hacienda pública, inevitablemente hacemos una referencia al Estado, dentro del cual se desenvuelve esa hacienda pública. ¿Qué es el Estado? Es un conjunto de las organizaciones jurídicas políticas, incluida su forma de gobierno, cualquiera que fuera esta.
tenemos un concepto que ya conocíamos de derecho constitucional, que es el Estado, y el Estado es un conjunto, una organización jurídica política. No quiere decir partidaria, política. Que ahí, cuando yo defino el Estado, inmediatamente surge la idea de qué tipo de gobierno puede tener el Estado. Y el Estado puede tener muchos tipos de gobierno, muchos que se refieren a los modelos de Estado. Y este es importante tenerlo en cuenta porque el modelo de Estado impacta en la hacienda pública definiendo su organización, su gestión y su control. Desde la óptica jurídica, recordarán ustedes Marienhoff, que tienen que haberlo visto en derecho administrativo, dice que el Estado es un conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado y reconociendo como unidad en el concierto internacional. ¿Qué es el Estado? El Estado es un conjunto ordenado de hombres, estamos hablando en sentido genérico, ¿no? Que extienden su poder sobre un territorio y que ese poder y ese territorio, el poder que se ejerce en ese territorio, es reconocido por la comunidad internacional. Quiere decir que ese territorio tiene límites, tiene identidad propia, tiene un poder que los hombres ejercen en ese territorio y ese territorio con ese poder que ejercen los hombres es reconocido en el concierto internacional. Esa es la importancia de esta definición de Estado. Entonces, dentro del Estado tenemos distintos conjuntos, distintos elementos. Es el conjunto de seres humanos. Entonces tenemos, ¿me están escuchando bien, chicos? Sí, ¿Me profe. escuchan? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. bueno, dentro del Estado, ¿cuántos elementos ustedes ven que tiene el Estado? ¿Cuántos elementos tiene, les muestra esta pantalla? 4. Cuatro. Bien. A ver, ¿qué dicen que es la población o elemento humano? ¿Quién me lo puede leer? Es el conjunto de habitantes que existen en el Estado. Bien, perfecto. Eso es población. Vamos al 2. Territorio o elemento geográfico. ¿Quién lo lee? Es el lugar geográfico o espacio de superficie terrestre donde el pueblo reside y en el que habita la población y desarrolla su actividad. Esa superficie no es propiedad del Estado, sino que es el ámbito en el que está limitado el poder estatal. Lo que está diciendo no solamente es donde habita la población y desarrolla sus actividades, es esa superficie terrestre, sino que además esa superficie no es propiedad del Estado, sino que es el ámbito en el que está limitado el poder estatal. Y ahora viene entonces, ¿qué es el poder? A ver, algún muchacho. No Esa me diga. capacidad o energía o aptitud asociadas al gobierno se denomina poder y es poder político toda vez que el poder del Estado es político.
¿Se entendió? Ya lo había adelantado. El poder es una capacidad, una energía, una aptitud asociada al gobierno. Eso es lo que es el poder. Y el poder es político. Toda vez porque el poder es del Estado, es político. No tengamos miedo a la palabra político, ¿sí? Tratemos de no enredarnos con los partidos políticos, aunque también los partidos políticos están previstos dentro de nuestra Constitución. No está tampoco mal hablar de políticos, de partidos políticos. Y otro muchacho que me cuente qué es gobierno, porque acá hay que explicar cada palabra que usamos. Todas estas son palabras nuevas o quizás ya la conocían, pero ahora tienen una significación apropiada para la materia. ¿Qué es gobierno? ¿Algún joven? ¿Somos todas chicas? Oye, Eh, nunca. repres- Bueno. Representa el conjunto de instituciones en que la población se organiza para designar a sus autoridades, representantes o gobernantes. Es el conjunto de órganos gubernamentales que ejercen el poder para cumplimentar las diferentes funciones del Estado. Muy bien. Entonces, si yo decía que la contabilidad pública estudiaba la hacienda pública desde la perspectiva de su organización, su gestión y su control, y cuando estaba parada en en el primer punto, que es de su organización, decía que había que identificar las funciones que realizaba el Estado para poder cumplir sus objetivos, entonces ahí está la fuerza del gobierno. O sea que en esta definición de Estado, que es bastante buena, que Marienhoff es muy bueno en materia de derecho administrativo, entonces detectamos que tenemos población, territorio, poder y gobierno. ¿Son palabras nuevas para nosotros? No, pero tienen a partir de hoy una significación especial, ya que ahora vamos a usarla dentro de la materia de contabilidad pública. Entonces, la población, el territorio, el poder y el gobierno. ¿Cuál es la razón de ser de que exista un Estado? El fin del Estado es el bien público, común o el bien público, colectivo. Eso es lo importante de esto. El fin del Estado es el bien común. Que no se nos olvide nunca. ¿Por qué? Porque el hombre que vive en sociedad, hay cosas que puede resolver por sí mismo, pero hay cosas, por ejemplo, puede preparar su comida, puede tener su huerta, puede preparar un canal para el agua, puede potabilizar el agua en pequeñas cantidades, puede instruirse solo, ser un autodidacta, puede instruirse dentro de la familia, puede curar utilizando remedios nuevos o viejos conocimientos curativos. Hay muchas cosas que puede hacer las personas por sí mismas. Pero cuando se viven en sociedad, un conjunto de personas, un conjunto de familias, algunas necesidades que no van a poder satisfacer cada una por sí mismo. Por ejemplo, viven al lado de un río y al otro lado del río se hizo el hospital o al otro del lado del río se juntan los mercaderes para hacer el intercambio de mercadería, de productos.
Entonces nos falta un puente. Y cada uno no va a estar haciendo su puente. Este es el puente de los González, el puente de los Ramírez, el puente de los López. No, necesitamos un puente que involucre una inversión importante, un cuidado, un estudio de dónde asentarlo al puente para que puedan ir beneficiarse en pos del bien común los habitantes de este núcleo que casualidad están separados por un río. Entonces, el hombre vive en sociedad y surgen las necesidades de satisfacer necesidades colectivas, el puente, y a eso le vamos a llamar, a esas necesidades de satisfacción colectiva le vamos a llamar necesidades públicas, las cuales van a ser satisfechas por el Estado, este Estado que tiene poder, que lo ejerce en un territorio, que a través de una forma de gobierno van a ser satisfechas por el Estado porque el Estado persigue, tiene como objetivo el bien común. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, segundo elemento, segunda cuestión. El Estado, dentro del Estado, coexisten dos elementos muy diferenciados, pero coexisten dentro del Estado. Uno es la perspectiva política del Estado, ¿ok? Y otra es la perspectiva administrativa. O sea, el Estado, para que pueda desarrollar todas estas actividades y poder satisfacer las necesidades públicas, necesita de dos campos muy importantes dentro del Estado: el político y el administrativo. El político es un elemento determinante de las aspiraciones de la sociedad que deben ser satisfechas. La sociedad quiere el puente, necesita para prosperar, para desarrollarse, para ir al mercado, para ir a la escuela, para que los habitantes de la otra orilla puedan venir al hospital y vacunarse y atenderse y atender los partos y todo lo demás. Pero el componente político es el que interpreta esas necesidades públicas, toma las decisiones y deja listo, tomando la decisión, deja listo para que entre en juego o en escena el componente administrativo. Es decir, para que se prenda la máquina y podamos generar, activar la gestión para lograr la satisfacción. Es lo que nosotros decimos habitualmente, no hay decisión política, decimos. Por eso no se ha hecho el canal, por eso no se ha resuelto el problema del agua. Por eso es que es importante que las necesidades públicas sean entendidas por el político y que tome la decisión, o sea, interpretando las aspiraciones de la sociedad que tienen que ser satisfechas, determine que se van a ejecutar. Ese es el elemento político. Y en segundo lugar, cuando ya se ha tomado la decisión, ¿sí? Ahora ponemos en marcha el engranaje. La gestión comienza a actuar para lograr la satisfacción de las necesidades públicas y lograr el bien común. Esto es fundamental que entendamos. Por eso es que el Estado
Nunca tenemos que dejar de mirarlo con con estas dos ópticas. Su componente político que llega hasta el punto donde se toma la decisión. Cuando un grupo de vecinos va y pide que por favor le hagan el cordón cuneta y hagan el enripiado en la calle, por lo menos, uno dice, tenemos que hablar con el intendente porque es el que tiene la decisión política. Ahora, cuando ya el intendente da la orden, lo da a través de un acto administrativo, como puede ser una resolución, o puede prometerlo a viva voz a la gente, inmediatamente ya se pone a través de un acto administrativo, resolución, memorándum, se pone en marcha el engranaje administrativo. Esto lo tenemos que tener claro para aprenderlo para nuestra vida habitual, digamos, cotidiana. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Bueno, el Estado tiene funciones generales y funciones técnicas de gestión. Otra vez, fíjense en que otra vez se marca acá la diferencia entre lo político y lo ejecutivo. Y habla de que hemos dicho que cuando estudiamos la organización de la hacienda pública, decimos que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la hacienda pública, tenemos que tener en cuenta sus funciones, las funciones que desarrolla para poder satisfacer las necesidades públicas. Bueno, ¿cuáles son las funciones generales del Estado? Son las funciones legislativas, las funciones ejecutivas y las funciones judiciales. Acá estamos repasando derecho constitucional. La función del Estado son las funciones, si nosotros vemos función legislativa, función ejecutiva, función judicial, ¿a qué nos hace acordar? A los poderes. A los poderes, perfecto. Y hablamos de tres poderes, ¿sí? Y los tres poderes, el hecho de que estemos organizados bajo tres poderes, ¿qué indica? ¿Cuál es nuestro modelo de nación? Una república. ¿Qué es? ¿Cuál es el modelo de nación que tenemos nosotros? ¿Cuál es? Una república. Una república. ¿Nadie más? ¿Nadie más lo comparte? ¿Todos están de acuerdo en que es una república o no? ¿O estamos en una monarquía? Sí, profe, república. Es una república. ¿Alguien más de los 60 que estamos acá opinan que es una república? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, las funciones generales del Estado son las funciones legislativas que sirven para emitir normas y para controlar. ¿Sí? Las funciones ejecutivas son las que ponen en marcha el engranaje de la hacienda pública. Son los que ponen en marcha las actividades necesarias para poder satisfacer las necesidades públicas. Y las funciones judiciales son las funciones que dirimen, que resuelven si hay un problema entre los poderes. Supongamos, el poder ejecutivo dicta una norma, un decreto, y lo revisa como corresponde el Poder Judicial. Ustedes dirán, ¿siempre lo revisa? Sí. Que no nos enteremos es otra cosa, pero sí, es un trabajo que se hace
como parte interna. Tiene que revisar. ¿Qué tiene que revisar? Por un lado, que lo que haya resuelto el Ejecutivo no sea o no afecte algún derecho constitucional, primero. Y cuando digo derecho constitucional, pienso no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales a los que hemos adherido, como la protección del niño, como la protección del bienestar económico, contra la corrupción, la Convención contra la Corrupción, etcétera. Si yo, ejecutivo, dicto una norma, un decreto, una resolución, un memorando que va contra alguna normativa constitucional en sentido amplio, porque incluye todos los convenios y convenciones a los que hemos adherido en virtud del artículo 75, inciso 22, con mayorías agravadas o no, entonces vamos a ver que ahí el Poder Judicial controla lo que hace el Poder Ejecutivo. Y el mismo control lo hace respecto de las leyes que emite el Poder Legislativo. Funciones generales que tienen que ver con el modelo de país, el modelo republicano que tenemos, y además, aparte de estas funciones generales, tenemos las funciones técnicas de gestión. O sea, no solamente estamos en las funciones generales, las que devienen del régimen republicano, sino también desarrollan todas o comprenden dentro del Estado las funciones de interés nacional, económicas y sociales. ¿Algún comentario? Bueno, ustedes no hacen preguntas. El Estado, yo les he dicho que si va a satisfacer necesidades públicas, entonces se involucra con bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades públicas. Y esos bienes y servicios a satisfacer necesidades públicas están en el mercado. Ese mercado, por lo tanto, la actividad del Estado se vincula con la economía, porque el mercado es un elemento de la economía y en el mercado, si nos acordamos de Economía 1, es ese lugar donde se encuentra la oferta y la demanda y donde se interceptan, se determina el precio del bien o del servicio. Ahora, según el respeto que le tenga o la consideración que le tenga el Estado a la economía, es decir, según la perspectiva política que tenga el Estado, el gobierno sobre la economía, podremos hablar de distintos modelos de Estado desde la perspectiva económica. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, podemos hablar de al menos, por lo menos, porque hay más clasificaciones, pero lo vamos a hacer corta, vamos a hablar de cuatro modelos de Estado desde la perspectiva económica. Tenemos un Estado liberal o gendarme, un Estado subsidiario, un Estado de bienestar o un Estado comunista socialista.
según que el Estado, el gobierno, ese gobierno y su poder, que era otro componente del Estado, el gobierno y el poder se relacionen, reconozcan el rol que cumple el mercado dentro de la sociedad, vamos a estar hablando de cualquiera de estos cuatro tipos de mercado. En el estado liberal o el estado gendarme es el estado que lo podríamos vincular con, eh, la Revolución Francesa. Por eso se habla del estado gendarme. El gendarme es una expresión que viene de los integrantes de la seguridad en Francia, ¿no? Y aparece este gendarme, este estado gendarme o estado liberal, que dice que el Estado solamente tiene que satisfacer cuatro necesidades colectivas. El Estado tiene que satisfacer cuatro necesidades colectivas. En primer lugar, tiene que encargarse de dar justicia para los habitantes. Tiene que encargarse de la seguridad interior, poner orden hacia adentro. Tienen que encargarse de la defensa exterior, cuidar nuestras fronteras. Y tienen que encargarse de otro elemento esencial del Estado, que es la representación diplomática. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que uno de los componentes del Estado era ese reconocimiento internacional? ¿Representación cuánto dijo, profe? Disculpe. Esa representación internacional, esa representación diplomática, la parte diplomática. En el Estado gendarme, la idea, recuerden ustedes que luego de la Revolución Francesa, donde había un Estado monárquico, o digamos un régimen monárquico enorme, con grandes gastos, toda una suntuosidad, una exageración en los gastos, eh, que todo lo decidía el rey. El rey tenía la idea que era un ungido de Dios y que él establecía las normas, él enjuiciaba y condenaba y ejecutaba la condena. Todo hacía el rey, ¿sí? Cuando se produce la Revolución Francesa, por eso es un hecho, un hito histórico. ¿Qué dicen los franceses, quien piensa en un Estado liberal? El Estado no está para meterse en la economía, no interviene en la economía. Para eso está el mercado. El mercado es ese lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, es la que tiene que regularse solo. Bueno, creo que puede resultar conocido en estos tiempos, se está hablando de esa idea. Y dicen, también en aquellos tiempos la Revolución Francesa fue también una cuestión filosófica, con Rousseau, con Descartes, que decía que aplicaba el principio del dejar hacer, dejar pasar. La gente tiene que ser libre, tiene que manejarse libremente. Mientras no pase los límites de las leyes, la gente puede hacer. Por eso es decir, el dejar hacer, dejar pasar.
defiende las leyes del mercado, como ya lo dije. Además, como dice que todos pueden hacer y pasar lo que quieran, defiende la producción y la exportación sin barreras y regulaciones. Bueno, este es un modelo puro, porque nunca se da con esta pureza, pero este es el pensamiento del Estado liberal. El segundo es el Estado subsidiario. ¿Qué dice el Estado subsidiario? El Estado subsidiario dice, lo que no puedan hacer los particulares por sí mismos, los puedo hacer yo. Aparte de las 4 actividades esenciales, que eran, ¿se acuerdan de las 4 que sostenía el liberalismo? ¿Cuáles eran? La, la justicia, la seguridad interior, la seguridad exterior y la representación internacional. Bueno, cuando hablamos de seguridad exterior decimos defensa, ¿sí? La seguridad es hacia adentro, es la interna, ¿ok? Entonces el Estado subsidiario dice, bueno, está bien, no les puedo dejar todo que hagan ustedes, es verdad que hay algunas cosas que no pueden hacer. Entonces dice, ustedes hagan todo lo que puedan y yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Entonces, por eso se dice que el Estado es subsidiario. Y ese subsidiario puede ser en darle apoyo a los privados para que hagan, subsidio a las escuelas, subsidio a la energía, eso, subsidios, o puede prestarlos él directamente. Es decir, ¿qué pasa? O algunas veces se hace mixto. El ejemplo claro es el de la educación. La educación es algo que debería satisfacer el Estado. Pero los liberales dicen que la educación la tienen que desarrollar los particulares. Entonces, pero no alcanza, porque seguramente los particulares hay que pagar y hay gente que no puede pagar. Entonces el Estado subsidiariamente va a brindar educación gratuita para los que no pueden pagar. Y la actividad de educación que hacen los particulares en la sociedad la va a subsidiar, le va a dar subsidio para sus docentes. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Además dice, hay actividades que yo puedo mandar desprenderme. Por ejemplo, el tema del agua, el tema de la energía, la puedo ceder a los particulares. Pero, como es un servicio público que satisface una necesidad pública, tengo que crear entes reguladores para controlar lo que hacen, porque atrás está mi sociedad. También dice, ¿sí?, que este Estado subsidiario se basa en la idea de que no podemos atender todas las necesidades porque si no entraríamos en una situación de déficit presupuestario. Y eso nadie lo quiere. Entonces, este Estado subsidiario, este modelo de Estado subsidiario es
aparece en la década del 90, nosotros en Argentina lo vivimos con el gobierno de Menem. El gobierno de Menem lo que hace, primeramente que se inspira en los principios liberales, pero en realidad eran unos principios liberales un poco a la moda, por eso es que se los llamó neoliberales. Es un modelo que surge fundamentalmente en el consenso de Washington. Y los pioneros de este modelo a nivel mundial han sido Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Nada más que ellos lo aplicaron en la década de los 80 y después se dieron cuenta de que no servía, que no producía resultados apropiados. Pero como estamos lejos, el agua llega tarde, la ola llega a Sudamérica y lo toma Menem, ¿no? Como cuando nos vienen a vender algo que ya no se usa. Y lo toma el gobierno de Menem y desarrolla este modelo de Estado subsidiario que ya había fracasado en el mundo, pero no importa, lo ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo impulsa Menem en los 90, busca volver a los principios liberales, pero le ponen un toquecito moderno, algunos brillitos, y ya estamos frente a los neoliberales. Vuelve a reconocer que es importante la iniciativa privada y la libre competencia del mercado, pero no es tan agresiva como la definición del Estado gendarme. Rehúye el igualitarismo social y está convencido que existen distintos niveles de sociedad. Dice que cuanto más le demos a los que están arriba van a llenar sus copas y lo que sobre van a dejarlo caer. Se llama el efecto derrame. Pero la verdad es que cuando a los de arriba se les llenan la copa, la cambian por otra copa para volverla a llenar. Tienen más riqueza y nunca la comparten hacia las otras clases sociales. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, era tan, el modelo es tan cuidadoso de no crear un estado gigantesco, sino de buscar un estado medio que acepta la venta y la transferencia de empresas públicas. Entonces se dan concesiones o se privatizan. La gran época de la privatización de aerolíneas, de los ferrocarriles, todo eso en la década del 90, el desprendimiento y el abandono a todo el patrimonio del Estado. Pero, como decimos, admite que ciertos servicios que se pasan a manos privadas tienen que ser controlados y crea los órganos reguladores. Bueno, como oposición a este medio modelo, digamos que es intermedio, aparece otro intermedio que es el estado de bienestar o social de derecho. ¿Sí? Deliberadamente, este es un modelo que se inició a desarrollar en el gobierno de Perón, pero este estado de bienestar termina llegando a su cúspide
durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Ok? El estado de bienestar o social de derecho eh, deliberadamente se mete en el mercado y modifica el juego de las fuerzas del mercado. Pone precios máximos, precios cuidados, ¿sí? Pone precios. Ya no es que el precio es donde se intersectan la oferta y la demanda. No, acá el Estado pone precios. El Estado dice que no hay que cobrar tanto y subsidia a las empresas. Minimiza la inseguridad social, trata de sociabilizar todo lo que sea el tema de seguridad social. Todos pueden gozar de una jubilación. Ya se había roto el equilibrio aquel que decía que a los jubilados los sustentaba el aporte de los activos, que ya se había caído allá por la década del 40 y del 50. Pero ahora se hace más fuerte, porque ahora llegamos a un sistema de jubilación de reparto. Lo que yo recaude, lo reparto. Y ahora con la reforma laboral, de lo que yo recaude, le doy un poco para el fondo para pagar indemnización y se lo quito a los jubilados, ¿no? Ojo. Crea ocupación, quizás un poco de keynesianismo. ¿Se acuerdan cuando estudiaban Keynes en economía? Yo a la gente la tengo ocupada, ocupada. Y la tengo ocupada aunque sea que cumpla 2 turnos. A la mañana haga el pozo y a la tarde lo tape. Y yo le pago. Ese es el keynesianismo. Es decir, hacen como que trabajan, entonces me habilitan a pagarle. Y si yo le pregunto, ¿usted está ocupado? Claro, dice. Es como nos pasaba en el censo, no nos preguntan si tenemos trabajo, nos preguntan si tenemos una retribución. ¿Ok? Pero esa forma soslayada permite una redistribución de la riqueza. Discutamos después la moral de esa redistribución de la riqueza. Reivindica valores de igualdad, de solidaridad. Por eso es que estamos en un régimen solidario cuando hablamos del régimen de reparto, de las jubilaciones. Subsidia actividades o sectores privados de la economía. Subsidia, no me levantes el precio, yo te pago la diferencia, dice el Estado. Realmente, el Estado se mete total. Acá ordena, desordena. Eh, Interviene directamente entonces en la economía y en alguna instancia por esta necesidad de cavar pozos y volverlos a tapar, pasa a ser productor de bienes y servicios. Aparecen las empresas públicas, las sociedades del Estado, todo eso aparece ahora, ¿sí? Un Estado con un organigrama inmenso, ¿sí? 11 ministerios, 15 ministerios, de todos los ministerios, ¿sí? Un país que tenía hasta el Ministerio de la Felicidad. O sea, mucha actividad del Estado con sus propios argumentos, pero un Estado inmenso que hace sentir como bienestar, que hace sentir que todas tus necesidades son derechos, ¿sí? Esa es la literatura argumental. Bien. Y luego está el Estado comunista socialista, que sigue los lineamientos del marxismo y dice, el mercado, el mercado soy yo. Yo soy el único agente económico.
Toda la economía es pública, no existe la actividad privada, pero tampoco existe la propiedad privada. Toda la economía es pública y queda fuera toda la actividad privada. ¿Se imaginan el tamaño de este Estado? Inconmensurable. Es muy burocrática, porque tiene que pasar todos los niveles que plantea su organigrama. Maneja todos los medios de producción. Maneja la fábrica, maneja las mineras, maneja todo maneja, todo produce. Y acá no hay espacio para que piensen los privados. No saben pensar los privados. Por el contrario, la actividad económica es organizada por el Estado. Y lógico, si es el único agente económico, él tiene que organizarla toda la economía. ¿Ok? Este fue el estado clásico de la Unión Soviética, cuando existía como Unión Soviética, ¿no? Ahora ya después de la caída del muro de Berlín, nacen todos los países. Bueno, y esa es una de las causas que estamos ahora con la guerra. ¿Dónde tenemos un problema de la guerra causa de que desapareció el Estado comunista? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos una guerra hoy? ¿No sabemos? ¿Ucrania? ¿Cuál es el problema de Ucrania y Rusia? Que Rusia se quiere quedar con Ucrania. Claro, pero porque Ucrania antes era de la Unión de la Soviética. Unión Soviética. Claro. Después ya desaparece la Unión Soviética y explotan los países, todos esos Kurdistán que hay por ahí, ¿sí? Y uno de ellos es Ucrania. ¿Y qué pasaba? Esa era la salida del petróleo de Rusia, ¿sí? Entonces Crimea es lo primero que perdieron ya. Rusia lo que quiere es volver a anexar Ucrania. ¿Por qué? Porque es un centro neurálgico. Entonces ve que hay que saber un poquito de historia para entender algunas cosas que nos van pasando. Bien, la propiedad privada no existe. Entonces el Estado también va a vincularse con la sociedad civil, claro, porque el Estado nace para satisfacer las necesidades, entre uno de los objetivos es satisfacer las necesidades de la sociedad civil, o sea que obviamente que tiene vinculación con la sociedad civil. Y esta vinculación que tiene con la sociedad civil nos lleva primeramente a definir qué es la sociedad civil. La sociedad civil, ¿alguien la quiere leer, por favor? Es ¿Alguna un de las conjunto chicas? de relaciones no reguladas por el Estado. Es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos que las instituciones estatales tienen la misión de resolver, mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Bien, eso es la sociedad civil. Ese conjunto de relaciones no reguladas por el Estado. El Estado no regula, no dicta normas para ello, pero puede intervenir resolviendo problemas entre ellos, haciendo previsiones sobre ello, previniéndolo y si no se ajustan a la ley, reprimiéndolo. En la sociedad civil pueden estar algunos grupos violentos que hacen marchas. Entonces el Estado puede ser que si exceden o incumplen el marco legal, tenga que tener una acción de represión. Pero también puede vincularlos, también puede vincularse con la sociedad civil.
Pueden ser cuestiones, por ejemplo, son las ONG, los grupos sociales, los partidos políticos, todos están acá en la sociedad civil. ¿Cuáles son los distintos grupos sociales? Las asociaciones de diferentes actividades, asociaciones profesionales, por ejemplo, organizaciones que representan a diferentes sectores, movimientos de grupos étnicos, movimientos juveniles. Entonces, todos estos son los que constituyen la sociedad civil. Y el Estado tiene una interrelación, es una relación de ida y vuelta con esa sociedad civil. Esto es para que nos quede claro quiénes están dentro de la sociedad civil. El Estado no va a regularlos, pero sí va a observarlos, sí va a resolver problemas que se generen entre ellos, sí va a ejercer una acción de prevención y si corresponde, también reprimendas. Bien, veamos entonces cómo se organiza el Estado. Y para eso tenemos que ir a la Constitución argentina. El Estado, vamos a decir que en la Constitución argentina, esa es la principal herramienta nuestra si quiero aprender la organización del Estado. Si tienen la Constitución a mano, sería muy bueno, porque ahora va yo quiero siempre que tengan la Constitución, la ley, Constitución provincial, la ley, y la ley municipal 8126 y su carta orgánica de Tartagal. Si hay alguien que es de otra localidad cercana, hay alguien que no sea de Tartagal, que sea, por ejemplo, de Aguaray, de Salvador Maza o de Mosconi, ¿hay alguien? Hola, chicos. ¿Hay alguien Parece que que no, profe. parece que no? Profe, yo soy de Mosconi. Bueno, bueno, ¿cómo es tu nombre? Karina. Bueno, te comento. Entiendo que Mosconi está reformando su carta orgánica ahora, ¿verdad? Vas a Sí, averiguar profe, eso. así es. Sí, bien, muy bien. Entonces primero vas a estar con la vieja carta orgánica de Mosconi, porque esa es la que está vigente, para que vos encuentres dentro de la carta orgánica del lugar donde vos vives, eh, cómo ahí también hay información que nos va a permitir ir conociendo cómo se organiza nuestro Estado. ¿Está? ¿Sí? ¿Te parece bien? Bien, profe. Sí. Bueno, bueno. Entonces vamos al artículo primero de la Constitución argentina. Dice, nos da la primera pauta de cómo se organiza el Estado. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. ¿Qué quiere decir representativa? ¿Quién me ayuda? Gobierna a través de de los representantes, digamos. Bien. ¿Quiénes son nuestros representantes? El presidente. No. Los legisladores, Los legisladores. Vamos por los legisladores. ¿Ok? Y tenemos dos cámaras. La Cámara de diputados y senadores. y bien. No todas las provincias tienen así, ¿no? Hay algunas provincias que son unicamerales. Sin ir más lejos, Jujuy. ¿Sí? Ellos no tienen dos cámaras, tienen una unicameral. Bien. Republicana, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
La división de poderes. Bien. En realidad, republicana es verdad, se habla de la división de poderes. Pero, ¿qué pasa? Ahí tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso se ha hecho a los efectos. ¿Quién plantea? ¿Se acuerdan de quién plantea esta división de poderes? Alguien que tiene que ver con alguien que tiene que ver con la época de la Revolución Francesa. Siempre tenemos que ir ahí nosotros. ¿Por qué le digo que siempre hay que mirar el derecho francés? Porque todo lo ha trabajado al principio Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, que es el que escribió nuestro primer Código Civil. Y él se inspiró en el Código Civil francés que lo había escrito en la época de Napoleón. Nosotros nos manejábamos en eso. Y básicamente el nuevo Código Civil y Comercial sigue los mismos lineamientos, uno que otro ha cambiado por ahí, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ustedes piensen siempre que hay que buscar algo, sepan que estamos inspirados en el derecho napoleónico, ¿no? El Código Civil napoleónico. De todas maneras, hay quienes dicen que no es correcto hablar de tres poderes, porque el poder es uno solo y el poder radica en el pueblo. Que por razones de organización lleguemos a hablar de tres poderes es otra cosa. Pero en realidad el poder es uno solo y el poder está en el pueblo. Y para efectos de organizarnos, hablamos de tres poderes según las tres funciones del Estado al que me referí anteriormente. Bien. ¿Se entendió qué es republicano? ¿Qué es? ¿Por qué federal? Porque existe descentralización política. Es como se distribuye el poder en el territorio. Bien. Y va Y a coexistir varios entes. bien. Y en nuestro caso, ¿qué coexisten? Provincias y el Estado Nacional. El Estado Nacional, las provincias y los municipios. ¿Ok? ¿Tenéis bien la definición de por qué federal? Ahora, en la práctica, porque coexisten tres jurisdicciones: nacional, provincial, municipal. ¿Estamos? Y por si nos quedara alguna duda si entraba municipal, vamos al artículo 5 de la Constitución. Dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bien, esto es un agregado. Evidentemente, el artículo 5 nos dice que cada provincia tiene un sistema representativo republicano afín, parecido al de nación, y que tiene que organizarse siguiendo los principios que dice la Constitución Nacional. Pero por las dudas, no se nos vaya a querer ir por otro camino, la provincia, cuando se organice, la propia Constitución le dice, tiene que asegurar la administración de justicia. ¿Qué le está diciendo? No se olvide del Poder Judicial. Su régimen municipal, no se olvide de los municipios, que son preexistentes a la nación y a las provincias. Muchos municipios
Vienen de la época de la colonia. Y la educación primaria es para que nadie se olvide de que acá tenemos que enseñarle a nuestros niños, por lo menos asegurarle la educación primaria pública. Bien, entonces, en el Estado argentino tenemos un nivel nacional, provincial. Dentro del provincial entraría la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el rango de provincia, y municipal. Veamos cómo está compuesto el poder del Estado argentino. Acabo de decirles que el Estado argentino está formado por un nivel nacional, provincial y municipal. Vamos a ver qué integra el nivel nacional. El Estado nacional está compuesto por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación. El Poder Legislativo, dice la Constitución, será ejercido por un órgano que se llama Congreso. Luego tenemos el Estado provincial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Legislativo puede ser bicameral o unicameral. Y luego vienen los municipios. Tienen un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y no tienen Poder Judicial. El municipio no organiza un poder judicial. Pero, profesora, si yo conozco el tribunal de falta y lo conozco al juez de paz, ¿cómo que no hay poder judicial? Déjeme que tomemos aire y volvemos. Ya vuelvo a explicar eso. Volvamos al Estado Nacional. En el Estado Nacional hay un poder ejecutivo que va a ser desempeñado por un ciudadano que se llama, ¿cómo se llama? Presidente. Presidente, Presidente. Muy bien. El poder legislativo es ejercido ¿por quién? por los Senadores legisladores. y diputados. No, yo les he dicho, recién se los acabo de decir, ¿cómo se llama? La Constitución dice, el poder legislativo va a ser ejercido por un órgano que se llama Congreso de la Nación. Congreso. Muy bien. Y luego tenemos el Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos al Estado provincial. ¿Cómo se llama el Poder Ejecutivo en la provincia? Gobernador. Gobernador. El Poder Legislativo, si estoy en una provincia bicameral, ¿cómo se llama acá el Poder Legislativo? En la provincia de Salta. Los diputados y senadores, profe, las cámaras. No, se llama legislatura. ¿Conocen la legislatura? Sí. Bueno. ¿Alguien más conoce la legislatura en Salta? Sí, profe. Bueno. Entonces, el poder legislativo en la provincia de Salta se llama legislatura y está formado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Luego viene el Poder Judicial, que se llama Corte de Justicia de Salta. Está frente a la universidad donde queda la ciudad judicial. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Despiértense, no se me duermen. Además, ya no es hora de estar durmiendo.
¿Cómo dijo, profe, que se llamaba la última? La Corte de Justicia de Salta. A ver si me buscan en los diarios. Hace poco hubo un cambio de los jueces de la Corte de Justicia de Salta. A ver si encuentran quiénes son los nuevos jueces. Luego vienen los municipios. Y dentro de los municipios tenemos el Poder Ejecutivo. ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo? ¿Cómo se llama? Intendente. Intendente. Muy bien. El Poder Legislativo, Concejales. el El Consejo Consejo Deliberante. Deliberante. Honorable Consejo Deliberante. ¿Ok? Y el Poder Judicial. ¿Tiene Poder Judicial el municipio? No. Dijimos que no. No. Bien. ¿Esto quiere decir que en los municipios no hay justicia? Ay, qué pregunta acabo de hacer. A ver, ¿quién ejerce el poder judicial en los municipios? La provincia. El poder judicial de la provincia actúa en los municipios. Tomen nota de esto, pregunta de examen. Entonces, profe, ¿y los juzgados de paz? Bueno, el juez de paz sí depende del poder judicial de la provincia de Salta, pero el poder judicial de la provincia de Salta designa el juez de paz a propuesta de una terna por parte del Poder Ejecutivo Municipal. Es decir, el intendente presenta una terna de quienes podrían ser designados jueces de paz en su ámbito. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Y luego, entonces, profesora, ¿qué son los juzgados de falta? Los juzgados de falta no pertenecen al Poder Judicial, sino que son juzgados administrativos que actúan dentro del ámbito de la municipalidad y van a resolver problemas ¿de qué? ¿De qué resuelven? Por ejemplo, Multas por tránsito. lo típico que conocemos, ¿verdad? Pero en general todo lo que venga a ser entonces falla o contravenciones. ¿Está? Vamos mejorando el lenguaje. Volvamos al Estado Nacional. En el Estado Nacional estaba el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo es un concepto más amplio que solo presidente. El presidente forma parte del Poder Ejecutivo, pero hay otros más que forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Jefe de gabinete. Claro. Dentro del Poder Ejecutivo va a estar el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete y los ministros. Eso es el Poder Ejecutivo. Ese conjunto. Por eso, cuando uno lee una ley, tiene que estar atento que dice, si va a ser autorizado por el Poder Ejecutivo, necesito un decreto con la firma de todos. Pero si va a ser autorizado por el presidente, necesita la firma del presidente nomás. Y en lo que nosotros nos compete, que vamos a estudiar, hay que ser cuidadoso porque hay normas que hablan de que será autorizado por el presidente y hay otras normas que dicen
será autorizado por el Poder Ejecutivo. Entonces vamos mejorando el lenguaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. El Poder Legislativo, que es el Congreso de la Nación, está formado por la Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación, y a la Cámara de Senadores, que representa el interés de las provincias. El interés de las provincias. Eso es lo que representan los senadores. Por eso cuando le digamos a un senador, piense en la gente no le importa porque representa los intereses de la provincia. Ahí hay un fuerte componente político. Sí le podemos reclamar a los diputados. Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y más todos los juzgados federales que se designen en el ámbito territorial. ¿Ustedes tienen juzgados federales en Tartagal? ¿Tienen juzgados federales? Pues yo les cuento que sí. Sí, Claro, porque los juzgados federales tienen en Orán. Los juzgados federales, ¿qué es lo que hacen? Los juzgados federales atienden delitos federales. Por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, la trata de personas. Esos son delitos federales. Y en la zona de frontera existe un mayor riesgo de que se cometan esos delitos. Entonces, es un lugar donde existen juzgados federales. Averigüen dónde hay. Inspeccionen para que ustedes sepan qué tienen cerca de ustedes del Estado. El Poder Ejecutivo Provincial no es solamente el gobernador. Es gobernador, ¿quién más? vicegobernador, Jefe de ministro jefe de ministro o y jefe de gabinete, según cómo le pongan en el organigrama, sí, en la ley de ministerio. El Poder Legislativo tiene el nombre de Legislatura Provincial y está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cuando es unicameral, se llama Cámara de Senadores. ¿Dónde hay un unicameral? En Jujuy, Jujuy, cerquita. Poder Jujuy. Judicial. Está la Corte de Justicia. En la Nación es la Corte Suprema de Justicia. En la provincia se llama nada más que Corte de Justicia. En el municipio está el intendente. Como poder ejecutivo está el Consejo Deliberante. Poder legislativo está el Consejo Deliberante. Poder judicial no hay en los No, municipios, pero actúa el Poder Judicial de la provincia. ¿Qué hay en los municipios? Juzgados de paz, que dependen del Poder Judicial de la provincia. Y los juzgados de falta, que dependen del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? sí, profe. Profe. Sí. Bueno. Nosotros acá hemos dicho que existen una definición que hemos explicado que es la contabilidad pública desde la perspectiva de lo que estudia.
La contabilidad pública estudia la hacienda desde la perspectiva de la organización, la La gestión gestión y y el el control. control. Perfecto. Ahora veamos en qué nos hemos inspirado, porque así como yo les dije que Vélez Arfield se había inspirado en el Código Napoleónico, entonces veamos cómo llega que la materia nuestra se llame así, contabilidad pública, y nos rompa el cuadro de las contabilidades. Entonces veamos, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe un término que hable de contabilidad pública. Cuando ellos hablan de contabilidad pública, se refieren a la contabilidad externa en general, o sea, a la contabilidad general que nosotros conocemos, la de los balances, la del debe y el haber, de los asientos en el diario. Y Estados Unidos dice, yo no tengo por qué hacer una contabilidad distinta para el sector público. La contabilidad es una sola y se aplica tanto para lo privado y para lo público. Es el pensamiento norteamericano, la escuela norteamericana. Gran Bretaña tiene un término que habla de la contabilidad del sector público, ¿sí? Pero fíjense en que es el contenido de lo que dice Gran Bretaña, es un contenido bastante ligado o relacionado con el control, y más que todo con el control financiero del Estado. El movimiento de fondos le interesa. Dice, cuando hablamos de contabilidad pública, estamos haciendo referencia más bien a cómo han gastado. Y por lo tanto, si yo voy a responder a la pregunta cómo han gastado, tengo que evaluarlo y controlarlo para poder tener una respuesta. Por eso, los británicos hablan de una contabilidad que tiene que ver más que con registros, tiene que ver con control de cómo han gastado. Francia, para variar Francia, ellos sí hablan de la contabilidad pública y es muy rigurosa la contabilidad pública. Ellos dicen, la contabilidad pública es una rama de la contabilidad general, perdón, acá está mal pública, es contabilidad general, y es muy reglamentarista. Está todo reglamentado, nada dejado a la contabilidad creativa. El inventar cuentas, el inventar distribuciones o asignaciones de costos. No, 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 no. Está todo muy reglamentado en Francia. Y se habla de una contabilidad de registración, pero muy reglamentarista. Los italianos tienen otra cosa, no sé qué. A ver, los italianos representan la escuela italiana que ya la desarrollamos. Y en Argentina está la escuela de la administración financiera que tiene una fuerte influencia italiana. Entonces vale la pena ver qué dicen los italianos. La escuela italiana dice que, primeramente, el tema de contabilidad pública se acerca mucho a lo que nosotros le llamamos contabilidad pública. Dice, el objeto de la contabilidad pública para los italianos es un conjunto orgánico de las normas jurídicas concernientes al elemento material y a la forma de la actividad financiera y patrimonial de los entes públicos. Es decir, tiene un componente parecido de que vamos a registrar o mostrar cómo se maneja el elemento material, dinero, bienes,
y cómo se gestiona, es decir, la actividad financiera y patrimonial. Dice que la contabilidad pública estudia y enuncia los principios que informan la actividad del Estado. Es decir, que se está acercando al concepto de que en realidad la contabilidad pública produce información sobre la actividad del Estado, de cómo adquiere los medios económicos que necesita, de cuáles son la forma, los medios que ha utilizado para poder cumplir los fines institucionales. Y entonces dice que cuando uno estudia contabilidad del Estado, si salen del concepto de contabilidad pública y llegan a hablar de contabilidad del Estado, se debe estudiar el aparato económico-financiero, la gestión del patrimonio, la gestión financiera, la actividad contractual, el sistema de control y la responsabilidad. La contabilidad para los italianos tiene que mostrar información, tiene que producir información sobre todas las funciones que desarrolla el Estado, ¿sí? Todas las formaciones para ver si realmente ha contribuido al logro de los objetivos institucionales. Sobre esta expresión de que debe producir información y sobre lo que debe producir información, es donde se asienta la Escuela de la Administración Financiera con base italiana que existe y se aplica en la República Argentina. ¿Se entendió? Sí, ¿Se profe. entendió? Profe, Sí. Entonces, la contabilidad pública es una disciplina camino a ser una ciencia que estudia la vida económica, organización, gestión y control de la hacienda y precisamente los fenómenos por los cuales se manifiesta dicha vida. La economía hacendal trata sobre la organización y los sistemas de operaciones aplicados para cumplir los fines de la organización. Eso dice Pietro Nida, que es uno de los principales exponentes de la teoría italiana. La contabilidad estudia la hacienda desde el punto de vista de la organización, la gestión y el control. ¿Quién dice esto? La Asociación de Profesores Universitarios de Administración y Contabilidad Pública. La contabilidad pública representa, entonces la contabilidad pública estudia la hacienda pública desde el punto de vista de la organización y de la gestión del control público. La contabilidad pública es distinta que la contabilidad gubernamental, aunque a veces la usemos como sinónimo, porque la contabilidad gubernamental representa un conjunto de criterios técnicos tomados de la contabilidad general, orientado a obtener información de las operaciones contables del Estado, recopilando, evaluando, procesando, exponiendo hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de los entes públicos. Quiere decir, la contabilidad preventiva, la contabilidad gubernamental puede ser una contabilidad preventiva que se manifiesta en el presupuesto, una contabilidad ejecutiva financiera, mientras estoy gastando y estoy recaudando en el Estado, una contabilidad ejecutiva patrimonial que me muestra las variaciones en los bienes de uso y en la deuda, por eso es patrimonial, y una contabilidad crítica, y ahí nos acercamos a los anglosajones, porque hablamos de una contabilidad crítica
que es la que se desarrolla cuando hablamos del control. Entonces, hasta este momento tenemos varias palabras nuevas. Vamos a ir a ver cuáles vamos conociendo. Es una lluvia de palabras nuevas. Contabilidad pública, hacienda pública, Estado, contabilidad gubernamental, y todavía nos falta administración pública y sector público y, por supuesto, hacienda pública, lo que va a quedar para el día miércoles. Preguntas. Realmente puede ser que hayan salido un poco mojados, chamuscados de tanta información, pero sonrían. Detrás de las sombrillas está el sol y vamos a manejar estas herramientas. Para la próxima clase vamos a entrar directamente el día miércoles con hacienda pública. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. ¿Qué sería, profe, la contabilidad preventiva? La No entendí contabilidad eso. preventiva, muy buena pregunta, es la contabilidad preventiva, es la que corresponde a la contabilidad del presupuesto. Porque el presupuesto es una herramienta de gestión que tiene el Estado que se prepara antes que comience el ejercicio económico, antes que comience el ejercicio financiero. El presupuesto se aprueba antes, el presupuesto del 2026 se tenía que aprobar durante el 2025. Por eso es preventiva, antes que comience el ejercicio financiero. Esto implica que va a prever lo que se va a ejecutar durante el 2026. Por eso es preventiva. Y todo lo que dice el presupuesto tiene que registrarse en la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es la contabilidad que nosotros conocemos de los asientos. La contabilidad de los asientos, de los libros, del libro diario, del libro mayor, del balance de suma y saldo, quiere decir que la contabilidad gubernamental está adentro de la contabilidad pública. Es un elemento de la contabilidad pública. La contabilidad gubernamental es un conjunto de elementos que permiten producir información sobre la gestión económica del Estado, que la afecten a la situación económica o que la puedan afectar. En esa contabilidad gubernamental vamos a registrar la contabilidad del presupuesto aprobado, que es la preventiva, la contabilidad ejecutiva financiera cuando vaya ejecutando el presupuesto durante el 2026, y también en forma concomitante al mismo tiempo la contabilidad ejecutiva patrimonial de las variaciones de los bienes de uso y las variaciones de la deuda. Y cuando termine el ejercicio financiero, también me va a permitir ejercer la contabilidad crítica, es decir, la contabilidad de control sobre lo ejecutado, para compararlo con la que se había presupuestado. Es decir, que la contabilidad crítica es una instancia de control donde comparamos lo que estaba previsto en la contabilidad preventiva a través del presupuesto, lo comparamos con lo que está registrado en la contabilidad ejecutiva financiera y en la contabilidad ejecutiva patrimonial, y de esta manera concluimos si existen diferencias, si no existen diferencias,
si se han cumplido los objetivos y metas. Y esto nos permite después verificar si el Estado ha cumplido su principal objetivo, que es lograr el bien público. ¿Se entendió? Sí, 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 profe. profe, gracias. ¿Quedó más claro? Sí. ¿Quedó más claro? Pregunten, pregunten. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, eh, vamos a repasar un poco lo que tenemos hasta hoy y quedamos, sí, en encontrarnos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Ya, Chao, hasta profe. luego. Profe, buen día, disculpe, ¿después sube la clase a la plataforma? Sí, sí, espérame.